operaciones de adsorción, una operación muy importante en la etapa de refinación de muchos procesos en la industria. Un costo muy importante en absorción es el absorbente. En muchos casos el absorbente es caro, como el carbón activado. Por tanto, es necesario un ahorro en el uso del absorbente. Por tanto, con el fin de reducir el costo del absorbente, se realizan operaciones de absorción en varias etapas. Pero normalmente el número de etapas para que el proceso sea económico no pasa de 2 etapas. Entonces, inicialmente vamos a ver la absorción en corriente cruzada en 2 etapas. Ahí tengo esquemáticamente representado el proceso de absorción en corriente cruzada en 2 etapas. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la cantidad de absorbente, ya que el absorbente es bastante caro. Bien, entonces para reducir la cantidad de absorbente voy a realizar la absorción en 2 etapas cruzadas por contacto y filtración. Bien, la cantidad de disolución que se trata en cada etapa es la misma, ya que estamos hablando de disoluciones diluidas. ¿Sí? En cambio, la cantidad de absorbente no necesariamente es la misma en cada etapa. Ya no necesaria. ¿Está bien? Bien, entonces realizamos nuestro balance de soluto para la etapa 1. Ingresa soluto con la solución a la etapa 1. Tengo soluto, pero también puede ingresar con el absorbente. Salidas de la etapa 1. Tengo el líquido que sale, ¿cierto? Más el sólido, ¿cierto? Entonces aquí es la cantidad que aún queda de soluto en el líquido, esta es la cantidad de adsorbato que pasa al sólido. Balance de soluto en la etapa 1. Bien, de la misma forma podemos realizar un balance en la etapa 2. Balance en la entrada es justamente esta corriente que sale de la etapa 1, esa es la entrada. Entonces, entrada de soluto a la etapa 2. El absorbente puede tener adsorbato, entonces cantidad de adsorbato que ingresa en el absorbente a la salida. Tengo la salida de soluto y el adsorbato en la fase sólida. Balance de soluto en la etapa 2. La cantidad de soluto total será, más bien, la cantidad de absorbente total será la suma del absorbente a la etapa 1 más la suma del absorbente a la etapa 2. Entonces, vamos a despejar de estas ecuaciones, ¿no es cierto?, la relación absorbente-solución. Entonces, despejamos, tengo esto. Esta es una ecuación llamada la línea de operación. Línea de operación. Es una línea recta que une 2 puntos y tengo la pendiente. La pendiente es negativa. Esto es para la primera etapa. Del balance de soluto para la segunda etapa, obtengo también la línea de operación para la etapa 2. Esta es la ecuación de una recta cuya pendiente es negativa. Entonces, la pendiente es el primer miembro de esas rectas. No tienen por qué ser ambas paralelas, estas rectas.
No tiene por qué ser. ¿Ya? Bien, la suma del absorbente a la etapa 1 más el absorbente en la etapa 2 es la cantidad total de absorbente. Justamente aquí tengo la representación gráfica de la línea de operación, ¿no es cierto? En la etapa 1, la línea de operación en la etapa 2. ¿No es cierto? La pendiente es negativa, ¿no? Y también aquí. Esta sería la... Aquí estoy considerando que el absorbente no es fresco. Tiene algo de adsorbato, el absorbente sólido. Si fuera fresco, este punto vendría aquí a 0. Pero aquí, al estar en ese punto, quiere decir que el absorbente tiene algo de adsorbato. Entonces, esta es la representación de esta ecuación, que es la ecuación de una recta llamada línea de operación, cuya pendiente es la cantidad de absorbente sobre la cantidad de solución a tratar con signo negativo. Y esto es la línea de operación para la etapa 2. A la etapa 2 ingresa y es sub 1 y sale y es sub 2, ¿no? Y es sub 2 aquí estamos considerando que llega al equilibrio. Y también para la etapa 1 y es sub 1 es la salida, ¿cierto? Esta salida. Y estamos considerando también que en la etapa 1 el proceso alcanza el equilibrio, ¿cierto? En estos puntos, sobre esta curva, puedo hacer uso de la ecuación de la isoterma para reemplazar justamente X1 y X2 que están en esta ecuación. Puedo reemplazar por su equivalente en función de la concentración en la fase fluida. ¿Está bien? Vamos a trabajar nosotros con la isoterma de Freundlich. Entonces, si nosotros consideramos que el absorbente, ahora ya esto es un caso particular, si nosotros consideramos que el absorbente es un absorbente fresco, puro, ¿no es cierto? Entonces la concentración en adsorbato, si quieren en soluto, en la fase sólida, es 0, porque es puro el absorbente. Por decir, el absorbente es el carbón activado. El carbón activado. Entonces, al inicio de la operación, el carbón activado es puro. Entonces, si X sub 0 es 0 al inicio, cuando digo al inicio me refiero a esto. La concentración en adsorbato en el sólido es 0. Es un absorbente fresco, puro. Entonces, 0, no tiene adsorbato. Si esto es así, X sub 0 se hace 0. Aquí X sub 0 se hace 0 para absorbente fresco. Y este punto X sub 0 vendría a este punto, a 0. X sub 0 estaría justamente al inicio, aquí en el punto 0, ¿no? Para absorbente fresco. Entonces quedaría solamente X1 con un signo negativo. Puedo cambiar este signo, ¿no? Aquí lo propio, quedaría X2 con signo negativo. Como aquí está negativo con negativo, esto se vuelve positivo. Entonces, ya, tengo para la etapa 1. Entonces, solamente queda X1, que es la concentración en adsorbato, ¿no es cierto?, del sólido que sale de la etapa 1. Pero como este punto X1 está en el equilibrio, aquí estoy, X1 está en el equilibrio, puedo relacionar X1 con Y sub 1 mediante la ecuación de la curva de equilibrio, que es la isoterma de adsorción. Entonces aquí tengo la isoterma de Freundlich, que relaciona la concentración en la fase líquida con la concentración en la fase sólida. De esta relación voy a concentración en la fase sólida. Entonces despejo X1 y tengo esta ecuación. Reemplazo entonces en esta ecuación, estoy reemplazando aquí, realizo algunas operaciones y tengo la masa requerida de absorbente en la etapa 1.
¿cierto? Esta es la cantidad necesaria de adsorbente para la etapa 1. Para eso sirve la isoterma. Y toda la ecuación está expresada en función de la concentración en la fase fluida. La clase anterior nosotros vimos cómo se halla la constante M y la constante N, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma puedo hallar la cantidad requerida de adsorbente para la etapa 1. De forma similar realizo para la etapa 2. En la etapa 2 también tengo que el adsorbente es fresco. Adsorbente fresco. Entonces, el adsorbente es fresco, X sub 0 es 0 para el adsorbente fresco, ¿cierto? Entonces, aquí queda esta ecuación solamente para la etapa 2. Pero como el punto 2 está en equilibrio con el líquido 2, aquí podemos ver esto, aquí tengo X2, está en equilibrio con Y sub 2, ¿cierto? En este punto puedo aplicar la ecuación de la isoterma de adsorción. Entonces ahí está, para la etapa 2. De aquí despejo X sub 2, ¿cierto? Que es la concentración en adsorbate en la fase sólida. Reemplazo esto en esta ecuación y tengo la cantidad necesaria de adsorbente para la etapa 2. Entonces tengo la cantidad de adsorbente para la etapa 2. ¿No es cierto? Bien, la cantidad total de adsorbente necesario será la suma de adsorbente en la etapa 1 más adsorbente en la etapa 2. Eso será la suma. La cantidad total. Entonces sumo estos dos, ¿no es cierto? Cantidad de absorbente en la etapa 1 más cantidad de absorbente en la etapa 2 y sus ecuaciones. Hay algunos términos, por ejemplo, la solución M1 sobre N son constantes, factorizo y tengo esta relación. Esta sería la cantidad total de absorbente necesaria para el proceso de absorción por contacto y filtración en 2 etapas. La cantidad total de absorbente utilizada. Para hallar la cantidad total de absorbente mínimo, debo hallar la cantidad total de absorbente mínimo, debo derivar esta expresión con respecto a la concentración intermedia Y sub 1 y luego igualarla a 0, esa derivada. ¿Bien? Se conocen los datos M, N, Y sub 0 y Y sub 2. Son conocidos y constantes. Entonces, al derivar esta suma e igualar a 0, estaría hallando un mínimo, derivo, igual a 0 y obtengo esta relación. Esta ecuación me permite hallar la concentración intermedia, Y sub 1. Esta concentración, Y sub 1. Concentración intermedia. ¿Para qué? Esta, ¿no es cierto? Después de derivar, Y sub 1. Para que la cantidad de sólido absorbente sea el mínimo. Entonces, el reemplazo de esta ecuación, despejo Y sub 1, reemplazo en esta ecuación, tengo la cantidad mínima de adsorbente en la etapa 1. Y con este mismo valor de esta ecuación, reemplazo en la etapa 2, tengo la cantidad mínima de adsorbente para la etapa 2. ¿Está bien? De esta forma se halla la cantidad de adsorbente mínimo. O sea, en otras palabras, estoy utilizando el concepto de mínimo máximo, ¿no es cierto? Derivar la función igualar a 0
Eso lo vimos en cálculo, ¿no? Entonces, tengo las cantidades mínimas. Cantidad mínima de absorbente en la etapa 1, cantidad mínima de absorbente en la etapa 2, que se hallan mediante esta ecuación. Pero no debo olvidar que la concentración intermedia en soluto, ¿no es cierto?, se halla mediante esta ecuación para un proceso de absorción por contacto y filtración en corriente cruzada. ¿Sí? Entonces, de esa forma. Y puedo hallar la cantidad mínima total de absorbente. Entonces, como hallé de esta relación, entonces sumo ambos. Sumo la cantidad de absorbente en la etapa 1 más cantidad de absorbente en la etapa 2. Lo sumo. Y tengo esta relación. Esto me da la cantidad total de absorbente mínimo para el proceso de absorción por contacto y filtración en 2 etapas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta ecuación, miren esta ecuación, lo voy a resolver por métodos numéricos. Tengo que despejar y es sub 1. ¿Ya? Aquí está a la 1 sobre n. ¿No es cierto? Entonces voy a despejar ese Y1 y reemplazar aquí. Tengo la cantidad total mínima de absorbente. Bien, con el fin aún de tener mayor economía de absorbente, esto se obtiene mediante una operación continua en contracorriente. Entonces, hay otra operación más eficiente que esta, que es la operación en contracorriente continua. Entonces, vamos a ver justamente esta operación. Bien, entonces, absorción en contracorriente continua en 2 etapas. Una menor cantidad de absorbente se puede lograr mediante una operación en contracorriente continua. En la mayoría de los casos no es recomendable económicamente utilizar más de 2 etapas en contracorriente, ya que existen otros costos, además del costo de absorción, por decir costos como la filtración, la separación y otros costos de operación. Por tanto, estos, ¿no es cierto?, elevan el costo. Por tanto, no es recomendable utilizar más de 2 etapas. ¿Está bien? Bien, entonces nosotros vamos a ver este proceso que es mucho más eficiente. ¿Qué quiero decir más eficiente? Que el consumo de absorbente es menor que las 2 anteriores. Nosotros cuando me refiero a 2 anteriores me refiero. La primera que hicimos la clase anterior fue absorción en una sola etapa, ¿no es cierto? La segunda que vimos hace un momento, absorción en corriente cruzada en 2 etapas. Y ahora ese es el tercer método, absorción en contracorriente continua en 2 etapas. Entonces aquí tengo la representación de ese proceso. Entonces tengo la solución que voy a tratar, ¿no es cierto? Y la salida, la solución final. Y tengo en contracorriente el absorbente que ingresa y sale. Esto es en contracorriente en 2 etapas. Aquí tengo la concentración intermedia. Normalmente esta concentración intermedia no se conoce. ¿Ya? No se conoce la concentración intermedia. Bien, mediante este proceso puedo tratar, por ejemplo, dijimos nosotros en la parte de destilación. En destilación, lo máximo que puedo obtener una pureza del destilado en etanol es del 95.6% en peso de etanol. Allá.
no se puede obtener al 100% por destilación, no. Máximo que puedo obtener es 95.6% en peso. La clase anterior di la concentración en fracción molar. O sea, no confundo. Hoy estoy dando, es lo mismo que di la clase anterior, pero ahora estoy expresando esa concentración en fracción en peso. La anterior di otra concentración. Seguramente alguien que captó la clase anterior va a decir, pero la anterior clase el profe dio otra concentración. Ahora nos dice 95.6. Sí, hoy 95.6, pero fracción en peso, no fracción molar. La clase anterior de en fracción molar, ¿ya? Entonces, por destilación, máximo puedo obtener el etanol con un 95.6% en peso. O sea, el resto para llegar al 100%, menos del 5%, es agua. Y el agua daña a los motores. No puede ir como combustible un etanol que tiene 4% de agua. Debo reducir ese 4% de agua. Una forma de reducir hasta cero es mediante los procesos de absorción, mediante mallas moleculares. Esto sirve para deshidratar, ¿ya?, el alcohol. No solamente el alcohol, también hidrocarburos, líquidos y gaseosos que pueden deshidratar. Entonces, lo que se está haciendo en Guavirá, por ejemplo, es deshidratar mediante mallas moleculares el etanol y obtener un etanol 100%. ¿Y dónde queda el agua? Queda en el absorbente. El absorbente se lleva el agua. Además, no es mucho, es 4%. 96 prácticamente es, en peso 95.6 es etanol. 4.4 es agua. Ese 4.4% se separa mediante un sólido llamado absorbente. Y ese absorbente son mallas moleculares. Y tengo el etanol absoluto. Miren cómo se usa eso en la industria local. En Guavirá, creo que esto instalaron hace, no sé, no pasa más de 5 años, ¿ya? Entonces lo instalaron. Están realizando el proceso de purificación, refinación del etanol mediante mallas moleculares, que es un proceso, en este caso, líquido sólido. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo un proceso, ¿cierto? Tengo el absorbente en 2 etapas. Entonces, como es apenas, por decir, el etanol, apenas es 4% de agua, es una solución diluida. Es por eso que L sub S se considera constante. L sub S. ¿Por qué? Porque es bien diluido. El soluto, que sería el agua para el etanol, ¿cuánto por ciento? 4%. Es bien diluido. Entonces puedo considerar que la solución de etanol y agua es igual a la cantidad de etanol directamente. ¿Ya? En esta solución etanol-agua, ¿cuál es el soluto? El agua, pues. El agua voy a separar, ¿cierto? Y el etanol debe salir una etanol 100%. El soluto es el agua, porque el agua voy a separar, ¿ya? Voy a deshidratar. Entonces, de esta forma, no solamente para, en este caso, del etanol, que es un biocombustible, también para la refinación de zumos de fruta, también se utiliza la absorción. Hay componentes que le dan un sabor agrio al zumo de fruta, mediante absorción también se purifica estos procesos, ¿ya? En la industria alimenticia, en la refinación del aceite vegetal, por ejemplo. El aceite vegetal crudo se pone en contacto con una arcilla activada y la arcilla absorbe las clorofilas y los carotenos y deja el líquido completamente cristalino. Refinación del aceite vegetal. ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a ver balance de soluto en toda la planta. Soluto que ingresa en la solución
soluto en el absorbente, soluto que sale, L sub S, en la solución, y soluto que también sale como soluto absorbado en el absorbente usado. ¿No es cierto? Esto es un balance en toda la planta. Pero también puedo realizar balances por etapas. Aquí tengo el balance en la etapa, en la primera etapa. ¿No es cierto? Aquí tengo el soluto que ingresa en la alimentación, más el soluto que puede ingresar en el sólido, soluto que sale de la primera etapa, esto que sale, más el soluto absorbido. Balance de soluto en la primera. Balance de soluto en la segunda etapa, en esta etapa. Tengo ingresos Y1. Entonces, solución que ingresa, pero que lleva soluto. Esta es la cantidad de soluto que ingresa a la etapa 2. Cantidad de soluto que ingresa a la etapa 2 también, pero como absorbente. Y tengo la salida, ¿no es cierto?, de la solución de la etapa 2, la cantidad de soluto que lleva esa solución y la cantidad de soluto del sólido que sale de la etapa 2. ¿No es cierto? Puedo realizar 3 balances. Balance global, balance etapa 1, balance etapa 2. Muy bien. A partir de estas relaciones, ¿cierto? A partir de esas relaciones. Por decir, para la etapa 1 tengo la línea de operación. Para la etapa 2 tengo la línea de operación. ¿No es cierto? A partir de estas dos ecuaciones, factorizo y realizo operaciones y tengo las líneas de operación para la etapa 1 y la etapa 2, que serían estas. ¿Bien? La línea de operación de toda la planta es a partir del balance global total de la planta, es esta. Si me fijo, aquí tengo la línea de operación de la etapa 1, aquí tengo la línea de operación de la etapa 2. Línea de operación etapa 1, línea de operación etapa 2. Y aquí tengo la línea de operación de toda la planta, esta. ¿Y cuál sería la cantidad mínima de absorbente? ¿Cuál sería? Entonces, esta línea, ¿cierto?, corta a la curva de equilibrio, en ese punto tengo la cantidad mínima de absorción. Aquí puedo hacer una similitud con los procesos de absorción. Nosotros vivimos en operaciones 3, absorción. Entonces, si esta línea de operación de toda la planta corta a la curva de equilibrio, en ese punto tengo la cantidad mínima de absorbente. ¿Está bien? Voy a, aparte de la parte, podemos, de balance, voy a recomendar repasar un poco de teoría, que está en el libro del Treiber, operaciones con transferencia de masa. Bien, entonces, combinando los balances, aquí tengo para la segunda etapa. Esta es la segunda etapa, esto es el balance global. ¿Bien? Voy a asumir que el absorbente que ingresa X3 es puro. Aquí X3 es puro, aquí está 0. En este punto, X3 es puro. ¿Qué quiere decir? Que el absorbente que ingresa es absorbente fresco. No tiene absorbar. ¿Está bien? Entonces, es puro. Entonces, está en este punto. ¿Está bien? Entonces, si es puro X3, esto es 0. X3, 0. Esto es X3, 0 para absorbente puro. En la etapa 2, entonces X3 es 0. ¿No es cierto? Reemplazo mediante la ecuación de Freundlich su equivalente y tengo la cantidad de absorbente sobre la solución a tratar, que estaría dada por esta ecuación. Aquí tengo a partir del balance total de toda la planta. X1 reemplazo por su equivalente y tengo esta ecuación. Ambos son iguales, ¿no? Aquí, para toda la planta este cociente y este cociente sólido sobre líquido o solución fluida, sólido sobre la solución fluida. ¿Por qué digo solución fluida? Puede ser un líquido o un gas, ¿ya?
Entonces, son iguales. Igualo ambas ecuaciones. Aquí estoy igualando. Realizo operaciones y tengo esta ecuación. En esta ecuación son conocidos y sub 0, y sub 2, n, m. También es conocido. De esta ecuación debo despejar y sub 1, que es la concentración intermedia. Esta concentración. ¿Está bien? Despejo. Y esto reemplazo en la ecuación de balance másico en la etapa 1, y sub 1. O también en la etapa 2, y sub 1. ¿No es cierto? O en el balance global. Pero en el balance global, si ustedes quieren, pueden hallar previamente. Aquí tienen Y1, X1 de esta ecuación. Y luego reemplazan aquí. O finalmente anotar Y1 en lugar de X1, Y1 sobre M elevado a la 1 sobre N. ¿Está bien? Listo. Lo cierto es que he logrado hallar la cantidad de sólido absorbente. Estas tres ecuaciones me dan el mismo resultado. De estos tres métodos, el que menos consumo de absorbente requiere es este método, absorción en contracorriente continua en 2 etapas. Es la cantidad menor de absorción, es la más económica. ¿Está bien? Bien, antes de concluir la clase de hoy, quiero hablar de los exámenes. Los exámenes se reprograman. El segundo examen es el día viernes 10 de diciembre. Y el examen final es el día viernes 24 de diciembre. Entonces, el viernes 10 de diciembre es el segundo examen. El tema del segundo examen es secado. El segundo examen. El examen final es el viernes 24 de diciembre. El viernes 24 de diciembre el examen final es sobre absorción e intercambio iónico. Estos serían las fechas. Los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGRM. El semestre, según el calendario que no ha sido modificado hasta hoy, concluye el 31 de diciembre. Por tanto, nosotros debemos concluir la entrega de notas los primeros días del mes de enero, ¿no? Entonces, para eso ya se deben tener todos los exámenes. Por tanto, nuevamente, el segundo examen es el viernes 10 de diciembre, tema secado. El examen final es el viernes 24 de diciembre, temas absorción e intercambio iónico, mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Ustedes ya lo manejan bastante bien, porque hicimos primero un simulacro antes del examen, del primer examen, y luego ya dimos el primer examen. Entonces ustedes lo manejan ya, este método de rendir los exámenes. Bien, antes de concluir, si ustedes tienen alguna pregunta. Bien, mis apreciados. Disculpe una preguntita. ¿Habría la probabilidad de que alguno de los exámenes del segundo o el final sea teoría para nosotros? No. No. El examen va a ser práctico, pero para la parte práctica necesariamente deben saber teoría. Si no saben práctica no van a poder, si no saben teoría no van a poder aplicar bien las ecuaciones. Probablemente lo apliquen mecánicamente. Para aplicar bien las ecuaciones se requiere bastante teoría. ¿Ya? Entonces el examen es práctico. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿la resolución del examen lo va a pasar? ¿Y para cuándo estarían las notas? Disculpe. A ver, como ya el tiempo ya no, nos falta muy poco, me voy a tomar, debo revisar los exámenes. No creo que concluya este año, no creo, ya sería. Pero a medida que concluya la revisión, inmediatamente se publica en la plataforma virtual de la UAGRM, ¿no?
Entonces yo voy a concluir la revisión de todos los exámenes unos 5 días antes de entregar al CPD y lo voy a publicar. Y el estudiante que tiene alguna observación me dice, pues, ¿no? Para que lo revisen nuevamente su examen. ¿Ya? Voy a publicar las notas unos 5 días antes de procesar las notas al CPD. Ya, pero después, procesado ya las notas, ustedes tuvieron unos 5 días sus calificaciones, eso ya prácticamente es un poco difícil de corregir. Entonces, por eso, una vez que ustedes vean sus calificaciones en la plataforma, ¿no es cierto? Si tienen alguna observación, díganlo. Si no, bueno, eso se lleva a procesar las calificaciones. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, porque después a veces hay dudas. Lo que quiero decirles es que algunos estudiantes, no algunos, creo que fue uno, ¿no? Tuvo problemas al enviar el examen. Este estudiante terminó su examen faltando 3 minutos y quiso enviarlo en esos 3 minutos, no le dio el tiempo y no envió su examen, ¿no? Entonces dije yo, unos 15 minutos ya deben sacarle fotos a su examen